Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Entrando de lleno al mes de noviembre, después del puente, un amplio y muy placentero puente que tuvimos en los últimos días de noviembre, y bueno, más bien los primeros de noviembre, me corrijo. El pasado jueves primero, viernes 2 de noviembre, celebración del Día de Muertos, absolutamente tradicional en nuestro país. Tuvimos un puente, un descanso muy placentero para casi todos, o bueno, una gran mayoría de los mexicanos. Después de la renovación que nos produce el descanso de puente, les damos una muy cordial bienvenida, querido público, en este su espacio de la conversación, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y como lo decía al inicio, pues bueno, entrando de lleno en este ya penúltimo mes del 2023, estamos ya muy cercanos al término de este año. Continuamos con el tema, digamos, dándole un seguimiento a lo que venimos trabajando todo el mes de octubre, de forma particular, lo saben ustedes, al respecto de la sexualidad humana en el siglo XXI en disputa. Y bueno, continuando de una manera lógica al respecto de ese tema, estuvimos ya la semana anterior dando comienzo, dando pie al hecho de hablar al respecto de la perversión en nuestro tiempo. Y bueno, es un tema sin duda para nosotros muy importante a trabajar, a desarrollar, eh, transmitir y también, por supuesto, que a partir de ello puedan ustedes, querido público, pues acercarse con nosotros, con sus comentarios, con sus preguntas sobre lo delicado, lo controversial que genera ya este tema. Y de una manera más, podemos decirlo, más precisa, específica, el día de hoy comenzamos un tema de forma particular, que es el que podamos decir, el que podamos hablar de lo que no se habla. Es decir, nuestro tema de conversación que lanzamos a partir del día de hoy, es decir, el psicoanálisis siempre habla, sí, siempre habla de lo que no se dice, de lo que no se habla. Podemos decir que es cualidad única del psicoanálisis, el que se habla, el que podemos a partir del psicoanálisis, hablar de lo que no se dice. En ese sentido, y también como pues parte de este tema que inauguramos el día de hoy, es cómo el psicoanálisis devela lo oculto. Insistir en este sentido con relación a lo que no se dice. Y sabemos muy bien, como algo que hemos señalado en semanas anteriores, que es pues signo de nuestro tiempo, el hecho de proponer en lo manifiesto, proponer en las formas más, sí, manifiestas, expresas de los discursos en la actualidad. Hemos señalado los discursos de género, los discursos feministas, lo que mayoritariamente podemos escuchar a través de medios de comunicación, lo que se sostiene dentro de lo políticamente correcto, como característico es en estos discursos el hecho de mantener siempre algo en el orden de lo oculto. Y por ello, lo que proponemos el día de hoy, lo que la doctora Heiser nos señala a poder abrir y discutir a partir del día de hoy, es cómo el psicoanálisis justamente devela lo oculto, lo que no se dice. Por ello, démonos la oportunidad y abrámonos a la conversación al respecto de cómo el psicoanálisis habla de lo que no se dice, de lo que no se habla, más allá de este espacio. Pues bien, para ello damos la bienvenida hoy martes, que es el espacio de Palabra de Hombre, a los colegas. Saben bien, saben bien porque ya me parece tradicional y como algo que saben ustedes ya, querido público, que nuestros queridos colegas están aquí presentes, algunos a la distancia, como lo es
Oscar Hernández, que está en Pachuca, Einar Hernández, en el Estado de México, y en los controles en Freudiana, nuestra querida colega Mayra González, muy risueña, nos saluda a través del Zoom. Y aquí en la mesa redonda, en el Centro de Investigación, estamos los colegas Patricia Aguilar, Misael Montes de Oca, hola, hola. Gabriela Dartis, Ingrid Nissen, Valeria Reyes, Germán López Díaz, que es mi nombre, y todos reunidos en mesa redonda, reunidos y por supuesto acompañados con nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que en unos minutos ya estará por aquí, la doctora Silvia Heiser. Así es que, bueno, pues comenzamos. Comenzamos con esta conversación. ¿Quién dice yo al respecto de el psicoanálisis? Siempre habla de lo que no se dice. Sí, pues la primera sentencia que ahorita nos pone a pensar siempre la doctora es que justamente el psicoanálisis nunca va a poder entrar en lo políticamente correcto. El discurso es totalmente en lo oculto, justo en lo correcto, ¿no? Entonces, si algo no sucede en el análisis, es darle soporte a ese silencio, a eso no dicho, y jamás podrá entrar dentro del discurso de lo políticamente correcto. Pues creo que eso es lo primero que nos tiene, pues sí, pensando en todo el lugar, sobre todo, que tiene el análisis y el encuentro con un analista, de aquello que se va develando, de aquello que se va decantando, de tu propio acto, de tu propio decir. ¿Y cómo no va a ser cualquier cosa, doctora Gaby? Ahorita me hacía pensar que incluso en el análisis, lo que uno va a poner en juego es su propia palabra y va a dar cuenta de aquello que uno ni siquiera imaginaba que con su decir fuera a poner en palabras algo que algo se le había ocurrido, alguna fantasía, alguna situación afectiva sumamente fuerte. Y con esto y en el desarrollo justo de la introducción, es como aquello que aparentemente puede caer en un vacío, el analista, aparte de hacer la develación, le va a dar soporte a ese pensamiento o a esa producción muy particular. Una producción, pues sí, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, cargada de afecto, pero que cuando el paciente que lo habla en clínica se escucha y da cuenta de ello, es en pues es en una vivencia de que aquello de lo cual no podía hablar, ahora puede salir a través de la palabra. Esto lo voy a tratar de, de hacer como un símil con la vida cotidiana en este sentido, que muchas veces los pacientes o el paciente que asiste a la clínica, hasta que no se encuentra con esa vivencia, pues le resulta increíble que eso acontezca. Y de cierta manera, llega incluso al momento de cuestionarse a uno mismo, llega a resultarle incómodo en cierta medida. Entonces, el efecto de este tipo de velaciones, de hablar de lo cual no se quiere hablar, desde luego que va a tocar por parte del psicoanálisis algo incómodo en lo social, algo de lo cual no se quiere decir o de lo cual no se quiere hablar. Ahorita hay muchísimos recursos, desde las redes sociales, desde que lo que uno está diciendo, lo que uno está develando, pues
forma parte de lo viejo, ya no es lo nuevo, o incluso lo que usted decía, doctora Gaby, sobre lo políticamente correcto. Pero lo que realmente está sucediendo con todo este discurso, con toda esta parte de ocultar la verdad y ocultar justo aquello fuerte que el psicoanálisis toca, va a ser la verdad en uno. Por lo pronto yo estoy muy contento porque acabamos de terminar el puente. Y sí, había sido, híjole, algo bárbaro en la cuestión del trabajo que habíamos venido desarrollando el mes pasado. Pero ahorita que el doctor Germán en la introducción habló sobre la cuestión del puente, dije, claro, o sea, forma forma parte muy bien estos espacios, sí como recreación y sí espacios como para volver a replantearnos y volver a preguntarnos. Y estoy muy contento de volverlos a ver. Después del trabajo arduo, dice Oscar, ya voy a Sí. volver a trabajar después del puente. Pero sí, es verdad, lo último que usted decía sobre develar la verdad en uno, como el psicoanálisis va a tocar ese aspecto, pero también lo que hemos venido trabajando todo el pasado en relación a la sexualidad humana en disputa en el siglo XXI, ¿no? También fue, bueno, el evento de los monstruos giró alrededor de ese tema, esos puntos tan álgidos de la sexualidad humana, ahora en el siglo XXI, y que finalmente el psicoanálisis desde Freud, a la hora de hablar, y lo hemos dicho mucho de la sexualidad infantil, sigue siendo, digamos, el hablar de lo que no se, hablar de lo que no se habla, de lo que no se dice. Uh-huh. Y solo me voy a referir a un punto teórico, el decir las formas de satisfacción, ¿no? Que eso es lo más de cada ser humano, que es, digamos, esas creaciones singulares que difícilmente pueden, o más bien que han quedado cubiertas ahora por el discurso de lo políticamente correcto. Y decía Oscar, creo que hay eh, podemos pensar que mediante las redes sociales está toda esta posibilidad de decirlo todo, sin mascaradas, ¿no? Sin máscaras, sin velos, pero a pesar de eso, siempre hay algo que el sujeto no va a introducir y no va a decir en lo social, ¿no? Algo que no va a poder pasar necesariamente por la palabra, pero en relación a la sexualidad, también va a quedar fuera del, ¿cómo decirlo? Um, um, pues es que a pesar de que hay sujetos que podríamos decir cínicos, pero no me refiero a los cínicos en este momento, sino simplemente a la dificultad de que a pesar de que tenemos infinidad de canales de comunicación, sigue siendo una dificultad el poder hablar de aspectos, ¿cómo podemos decir? Álgidos de la sexualidad humana, ¿no? Como estuvimos, bueno, la doctora estuvo trabajando la semana pasada, la perversión, ¿no? Cómo hablar de la perversión en el siglo XXI y, y hablar de ella para que el público que nos está escuchando pueda conocer, pueda tener hasta cierto punto información clara y precisa de a qué nos referimos en el psicoanálisis cuando hablamos de la perversión. Y creo que la frescura de la doctora de la semana pasada nos llevó muy bien por estos aspectos que hay que tener en cuenta de la perversión actualmente, ¿no? Y que por el discurso de lo políticamente correcto e incluso en las clasificaciones de la psicología, la misma palabra perversión quedó fuera, ¿no? Del famoso DSM, desde 1987, 86, 87 me parece que quedó fuera, para nombrarse ahora parafilias, ¿no?
Entonces, no es cualquier transición la que se hizo. Y que ahora incluso el nombrar perversión a algún acto o a alguna persona, nombrarla perversa, puede ser una cuestión que sea sancionada como acto de discriminación, ¿no? Entonces, son mordazas que se buscan poner de alguna manera a ciertos discursos, entre ellos podríamos pensar al psicoanálisis, ¿no? Creo que eso lo trabajamos en un programa, ¿no? Cómo el discurso de lo políticamente correcto trata de poner mordazas, ¿no? No solo me parece bueno, principalmente sí al psicoanálisis, pero también a, a la ciencia que puede tocar estos aspectos del comportamiento de los seres humanos, ¿no? Y es una forma de quitarle peso al acto subjetivo. Exacto. O sea, justamente lo que trabajábamos era cómo finalmente quitándole el peso, quitando la responsabilidad de esa decisión, de esa elección, de esa ejecución, queda encubierto con lo políticamente correcto, ¿no? El peso, tal cual el peso, que es lo que señala el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis le da un valor puro a la palabra, al acto subjetivo. Y por supuesto a lo que ahorita Misa comentaba en relación a la satisfacción que se pone en juego, ¿no? A la satisfacción ganada. Sí, justo en esta línea de lo que el psicoanálisis habla, que es aquello que no se quiere decir, justo en lo que la doctora trataba la semana pasada en relación a la perversión como la disposición de la sexualidad humana, o sea, la disposición perversa polimorfa, que no está cargada de una moral, que sí cargaron la palabra, digamos, como algo cargado de moral que no se podía decir de la homosexualidad porque era lo que estaba dentro de las perversiones. La homosexualidad y otras prácticas que tienen que ver con la sexualidad que se sancionaban desde lo moral. Entonces, cuando hablamos desde el psicoanálisis de la disposición perversa polimorfa, quiere decir, sí, esa disposición que existe en los seres humanos, que tiene que ver con todo aquello que es capaz de llevar a cabo un ser humano para obtener una satisfacción, inclusive su propia muerte, inclusive matar a alguien más, el canibalismo, el incesto, y situaciones, sí, que en el psicoanálisis son llamadas deseos primordiales, porque eso es algo que habita a los seres humanos desde esa disposición perversa polimorfa. Entonces, cuando la doctora nos da esta línea de trabajo de lo que el psicoanálisis dice y aquello de lo que no se habla, tiene que ver con la sexualidad como lo hemos venido trabajando en la sexualidad en disputa en el siglo XXI y con el último programa que la doctora tocaba de esa forma tan fresca, la perversión, porque precisamente es de lo que no se habla. Es decir, actualmente la propuesta es que uno puede hacer de todo, puede practicar de todo, puede tener una pareja, 2, 3, 4, hay poliamor, líquido, hay tríos, bueno, hay una cantidad de ofertas en donde lo que se dice es que uno puede hacer lo que sea, sí, siempre y cuando le guste, siempre y cuando no esté forzado, ¿sí? Y por el otro lado, siempre y cuando uno no le haga daño a nadie. Y si eso se cumple, entonces, bueno, pues ahora sí que cada quien practique y lleve a cabo lo que se le dé la gana. Nunca se habla de las consecuencias que eso puede tener, sino que solamente se da el permiso de, bueno, pues si no le haces daño a nadie, si a ti te gusta, si nadie te está forzando, pues éntrale, ¿no? Y bueno, lo que no se dice es aquello de lo que el psicoanálisis se hace cargo y los efectos de todas esas propuestas que nosotros recibimos en la clínica, principalmente el vacío que viene de todo esto, que ahora pues da como consecuencia pues intentos de suicidio, un vacío existencial, un vacío en el sentido de la vida y que todo esto, bueno, pues es el ambiente, digamos, del siglo XXI y pues sobre todo de los adolescentes y de los jóvenes que son ya a estas alturas
quienes realmente llevan las consecuencias pues, de todo esto que existe, de lo políticamente correcto y de cuestiones como la empatía, ¿no? Que hay que ser empático, que es una forma de decir que uno tiene que consentir todo, ¿sí? Y de esa manera, pues ser empático. Entonces, cuando hablamos de lo que el psicoanálisis va a marcar, pues siempre es develar qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y es lo que venían diciendo mis colegas de cómo el psicoanálisis va a permitir, digamos, de alguna manera, que el sujeto, que la persona haga cargo no solamente de sus actos, sino de ella misma, que llegue a un conocimiento de ella misma. Y pues el psicoanálisis es lo único que propone eso. Sí, y digamos que, bueno, tocar esto del vacío es muy importante, que digamos que esas consecuencias psíquicas que puede tener, ¿no? Llevar a cabo un acto de del tipo, digamos, ¿no? Que implica una perversión, pues una de las consecuencias puede ser el vacío o también algo que se puede ver, ¿no? Es el enloquecimiento o lo que se raya, digamos, ya en una psicosis, en tanto que apunta a algo de lo más crudo de la sexualidad humana, porque si bien es cierto que no hay una moral en el psicoanálisis, siempre ha habido algo que, por lo que decía mi colega Vale, de los deseos primordiales que nos habitan, siempre ha habido también un ordenamiento o una ley que permitía un establecimiento distinto, digamos, o una forma de socialización diferente a lo que ahora se promueve, no solamente con el ser empático o lo correctamente político, es que siempre me sale ahí una palabra que no debo de decir. Entonces, sí, de verdad, fue impresionante lo que descubrí. Y que en eso, digamos, ay, ya se me fue, ¿qué iba a decir? Sí, que en ese empuje a lo que lleva, ¿no? Es inclusive a una psicosis, a una locura, que es lo que también vemos ahora. Ujú. Y yo creo que es lo que devela el psicoanálisis y cuando uno está en análisis es realmente esa, en años, cuando habla uno de su propia sexualidad, cuando toca ese punto, ese núcleo de la constitución psíquica, ¿sí? ¿Qué es aquello de lo que uno se va percatando de uno mismo, de esas formas de satisfacción, ¿sí? De cómo al percatarse uno de lo cruel que puede uno ser con nosotros, por ejemplo, si eso va y no, pero a mí me hicieron, no es que yo haga, ajá, y entonces ¿qué es aquello de que se le está develando en su propio análisis? Y darse cuenta en esa posibilidad de destrucción, eso es muy fuerte, esa posibilidad de destrucción hacia uno mismo y hacia los otros. Y es algo que en las terapias cognitivo-conductual, ¿cómo se le ocurre? ¿Sí? Es que lo soñé que podía matar a mi madre, pero no era mi madre. Sí, ¿Cómo? como que, Venga. sí, a mí lo que me gustaría agregar a lo que ya vienen diciendo es que en esto de que el psicoanálisis habla de lo que no se habla, me gustaría insistir, aunque parezca ya un poco, pues ya sabido por todos, ¿no? Que eso de lo que el psicoanálisis habla es del inconsciente, del y lo inconsciente. Insistir en esto porque quizás algunas personas que nos puedan escuchar
puedan decir, bueno, también hay dentro de la filosofía, dentro de ciertos movimientos, ciertos círculos, qué sé yo, en donde también se atreven a, pues, hacer una crítica, hacer una develación de ciertas verdades ocultas, ¿no? De aquello que no se dice y que hay algún entusiasta o algunos atrevidos en donde van develando esas verdades, sean sociales, sean políticas, sean económicas, sean familiares, qué sé yo, ¿no? Mismo que de lo que el psicoanálisis se hace cargo, como lo decía muy bien Germán al inicio, ¿no? Es el único que se hace cargo de decir él y lo inconsciente. Por ejemplo, ahorita con todo el trabajo que habíamos venido haciendo sobre las identidades de género, y que pareciera ser que eh, todo está apuntado a o una de dos, o los seres humanos se constituyen por este lado de la ciencia biológica a partir del descubrimiento del genoma humano, en donde pues se conoce que en los cromosomas hay una estructura cromosómica y eso va a determinar hombre o mujer, y que digamos ahí se acabaría todo, o por el lado de lo que ahora todo es construcción social, en donde pues sí es una serie de cosas que se reúnen, que tienen que ver desde pues lo que la cultura va determinando, las formas de educación, cómo se identifican pues, con los colores, ¿no? Los usos que los niños van teniendo desde pequeños, se identifican con los padres, van aprendiendo nuevas formas, pero además a eso se va agregando el sentir que cada uno va teniendo, y ahora pues con todo esto de los movimientos trans, pues yo me puedo sentir distinto al sexo que me tocó, pero a donde quiero apuntar es que pareciera ser que ahora nuevamente hay un fuerte empuje a que todo se reduce a lo consciente. Es decir, sea desde la explicación de lo genético, de lo biológico o de las neurociencias, o sea desde la explicación de lo social, que todo es construcción social, queda siempre a un nivel de la conciencia, en donde yo soy consciente, en donde yo siento ciertas cosas y eso va determinando y definiendo lo que soy. Cuando lo que el psicoanálisis nos devela y que evidentemente viene, como lo venían diciendo algunos de ustedes, colegas, viene el resultado de el análisis propio. En el caso de la identidad, no hay ahí ninguna identidad porque en esencia es un vacío. Y eso nadie lo puede decir porque no depende de la ciencia, no depende de un esfuerzo del razonamiento, del raciocinio, no depende de nada de la cultura. Es decir, es algo que se va develando vía una experiencia analítica y de eso solo se hace cargo el psicoanálisis. Entonces, por eso quería insistir de lo que habla es de él y lo inconsciente. Ahí donde no alcanzan los conceptos como uno que escuchamos en la actualidad, el de la autopercepción, por ejemplo, que a partir de un concepto así se pretende abarcar la vida sexual de un sujeto, la vida sexual de los seres humanos. Es decir, que la manera como una persona se autoperciba al respecto de sí, pues ya eso sería más que suficiente. Y entonces se nombra y se puede nombrar de distintas maneras un día y otro, qué sé yo, pero como justamente esas nomenclaturas, como las nomenclaturas que ahora hacen crecer este concepto de LGBT y demás, en el sentido de las identidades, que ya la semana anterior trabajábamos con la doctora que nos señalaba las identidades sexuales, pues como si eso pudiera abarcar la vida íntima de los seres humanos, abarcar lo sexual. Y lo digo ahorita en relación a lo que usted decía, Inar, sobre lo inconsciente.
Y también pensaba lo que nos decía hace rato Vale al respecto de la disposición, que me parece que pues una cosa es hablar de eso, o sea, la propuesta freudiana desde el psicoanálisis, hablar cómo en los seres humanos hay disposición a distintas formas de cómo puede cada sujeto alcanzar una satisfacción erótica, pero que muy distinto es lo que también la doctora aquí nos ha señalado, es decir, es una insistencia de parte de nosotros en señalar por los efectos que tiene en la cultura, lo que quiero decir, muy distinto hablar de la disposición y de que hay disposición a cuando ya se trata de el carácter exclusivo en una forma de satisfacción. Lo digo esto también por cómo Freud en eso es muy preciso y nos lo señala, que bueno, cuando se trata de una forma exclusiva en la satisfacción, pues ahí es justo cuando es menester de parte de los psicoanalistas que traigamos de vuelta la importancia en la cultura que tiene el hablar de perversión cuando se trata de una forma exclusiva. Y entonces ahí no vemos miramientos y no vemos de qué manera eso sería, porque no lo es, armónico con la sociedad, con la cultura, con el lazo social. Y cuando digo esto de la exclusividad, pues se me ocurre como un ejemplo cuando se trata de los sujetos pedófilos, ¿no? Que de manera exclusiva para su satisfacción toman a un menor para llevar a cabo una satisfacción sexual. Entonces, por mucho que con los discursos quiera llevarse esto a un reconocimiento como una de las identidades sexuales que tendría lugar hoy en la actualidad, a mí me parece que es mucho más, y es importante, es un compromiso de parte de nosotros el señalar que cuando nos encontramos con esas formas de la satisfacción que tienen ese carácter de exclusividad, ahí es donde los psicoanalistas levantamos la voz y decimos, no, 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 he ahí la importancia del por qué sostener a la fecha un concepto tan puntual, tan preciso. No, bueno, es más allá de un concepto. El mantener con precisión el por qué utilizamos la palabra perversión para nombrar justamente esa forma de la satisfacción sexual en los seres humanos y los efectos y las consecuencias que ello tiene dentro del lazo social. Tocó el punto álgido, estimado Germán, ¿no? Porque es justamente cómo se pretende, y lo hemos hablado algunas veces, cómo se pretende legitimar, cómo han encontrado los pedófilos y empujan a que sea, o la pedofilia, a que sea reconocida con el respaldo de la ley, ¿no? Ahorita no estoy tan seguro cómo van los debates, realmente no estoy al día, pero lo que recuerdo es que sí han llevado a ciertos estados, digamos, en las legislaciones, están en la dificultad de darles esa libertad y ese reconocimiento, como se les ha dado a otros de la comunidad LGBT, perdón. Y y que tiene que ver, bueno, es que ahorita tenía presente la mordida de Drácula, de la que estuvimos trabajando en Monstruos al Diván, cómo escapar, y sí, más bien cómo no se ha escapado, ¿no? De la mordida de Drácula. ¿No? Lo estuvimos trabajando de distintas maneras, pero cómo esta mordida busca, me refiero a este punto que abrió Germán, como la pedofilia busca, ¿no? Insertarse legítimamente, ya como respaldado por la ley. Y se me escapó el otro punto. Se me desvaneció.
Nada más vi cómo se desvaneció mi idea. Se fue. Chido, ¿no? ¿Qué decía usted? Ay, no, iba a decir otra cosa de los debates. Social, Es que están los debates en relación a la pedofilia. Ajá, Y en México también tenemos los debates de las infancias trans, ajá. ¿no? Que ahora lo último Ah, sí, sí, es que mayores de 16 años pueden modificar su carnet de identidad, el IFE o la INE, o el acta de nacimiento para ser nominados como ellos se asuman y sientan, ¿no? En lo que decía Einar, ¿no? Que están avalando este saber consciente o este dicho de manera consciente, de bueno, me siento niño o me siento niña y entonces hay un cambio ya reconocido en la ley de este cambio de identidad. Nada más que el término legal, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es muy preciso. Ujú. No sé si alguien lo conoce o No. sabe. No, No, pero también puede. No. Ujú. no. No, no. En fin, pero es avalado. Ujú. Es avalado por la ley, vaya, al menos en la Ciudad de México, no sé en los otros estados. Ujú. Pero vemos cómo ahí, lo que decía, me parece que es Einar y lo que ha venido diciendo es, y Valeria, de los efectos, ¿no? Eso se puede avalar, pero no se calculan los efectos que puede tener, digamos, para una persona de 16 años en adelante, que va, eso cómo va a tener de impacto en que por solicitud de lo de ella, eso entre dentro de la ley, ¿no? El cambio de identidad. ¿Sería la ley de identidad de género en México? Ah, exacto. La ley de identidad de género en México. Ujú. Fue promulgada el 23 de mayo del 2012. El 2012. Ujú. Ah, mire, ya tiene tiempo. Ya tiene años. Mm, No, pero en el caso de los mexicanos, yo dudaría de la trascendencia de eso, dado que se nombran como quieren, hacen estos censos del INE en donde descubren los nombres más absurdos que pueden haber, y creo que hay uno que se llama Superman, y nombres de ese tipo, entonces, Mm, en ese sentido, ¿y así lo registran? sí, sí. Sí. son listas del INE en donde están todos los nombres que los mexicanos usan, y bueno, pues se nombran como quieran. Entonces, o antes Maciosare. Maciosare, y que además son nombres pues con los que los registran los papás. Ah, lo que ahorita me hizo recordar, por ejemplo, en el INE, cuando va uno a sacar su credencial del INE, ahora les preguntan, ya ven que dice hombre o mujer, ujú, y ahora les preguntan si quieren que aparezca como hombre o mujer o nada. Ujú. Mm, Entonces, pues ellos se autorizan y cuando leía en una noticia que decía, bueno, aquí su INE dice que es usted Sergio, ¿no? Pero su presencia, pues no es Sergio. Entonces, y se quedan en en esa incógnita, ¿sí? mm, Y de si le dan el acceso o no para los trámites que tengan que realizar, ¿no? Entonces, eso, bueno, sí, lo avala el derecho, pero justamente lo que hay que puntualizar son las consecuencias psíquicas, tanto del que se presenta así, como el que recibe o el que hace ese trámite, ¿no? Entonces, si no lo reconoce, no, es una falta tengo mi derecho a presentarme como yo quiera, ujú, ¿sí? Aunque mi INE diga Sergio, yo estoy vestido como mujer, ujú. ¿no? Entonces, esas consecuencias psíquicas, tanto en esa persona que se presenta así, como el que le recibe. O sea, la situación de la
de los otros, ¿sí? También tiene sus consecuencias. Entonces, eso es lo que devela el psicoanálisis y lo que uno escucha. Bueno, es que yo me quedé impresionado al ver tal cosa y ya no supe qué hacer. Entonces, eso es las consecuencias de lo que avala el derecho. Y ahora entonces ya se puede cambiar de, ¿cómo se llama? De acta de nacimiento. Que eso va en la línea de lo que nos propone hoy como tema la doctora, es decir, de lo que no, el psicoanálisis ahí se hace cargo de lo que no se habla de eso, porque lo dejamos como un fenómeno social y ya, o anecdótico, como ahorita usted lo decía, doctor Aguilar, que pues a lo mejor uno se entera, un conocido que trabaja en la oficina de bla, 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 y entonces nos dice anecdóticamente, oye, fíjate que me pasó esto, ay, no me digas, y pues a lo mejor se hace una broma o se hace un comentario y pasa. Bueno, así como coloquialmente decimos, sí, ya pasó. ¿Y no? O nos enteramos también en las noticias, porque también se presentó otro fenómeno, o nos enteramos también a través de las noticias de que a lo mejor cambian algunas disposiciones legales en ese sentido. Más allá de eso, de lo que no se habla, es el efecto psíquico, el efecto emocional, como usted decía, el que se ve expuesto a esa situación. Cuando digo ahorita se ve expuesto, pues nos ha pasado a lo mejor a más de uno, toparnos con esa manifestación erótica, sexual, de cómo hoy las personas manifiestan bueno, en el nivel superficial dirían su identidad. Sí, pero ¿cuál es, la pregunta de parte de nosotros es, ¿cuál es el efecto en lo psíquico de eso? A sabiendas de lo que el psicoanálisis devela, y que es como lo sexual es algo en el orden de lo inaccesible, es inconsciente, pero no por ello, decimos, no por ello no se manifiesta, y no se manifiesta en nuestra vida cotidiana pues, como usted lo decía hace rato, en un sueño o en un equívoco, o en la posibilidad que los sujetos hoy se abren a preguntarse, pues por ejemplo, si a lo mejor X o Y forma de estimulación o satisfacción sexual le vendría bien, por ejemplo. Pero el hecho es, lo que estoy planteando es cómo estas manifestaciones que sutilmente se van modificando tienen que ver con la ausencia de una estructura de ley, digamos, bien delimitada, pues que permite señalar justamente el efecto que tiene en lo social, pues la forma erótica de los seres humanos. Lo decía Val hace rato, ¿no? Como si fuera sin consecuencias. Sí. No, y que porque se plantea así como lo anecdótico en lo social, sí, eso nos lleva, bueno, el psicoanálisis sí es en lo individual, indudablemente, pero cuando ya se presenta en lo social y que qué hace el que se percata o no ante esta situación, porque no porque se presente en lo social, ¿qué pasa en lo psíquico? De eso nadie quiere saber, ni uno que va al dije, ay, no, eso no quería yo decir cuando uno está en análisis. No, bórralo. Así las aplicaciones, no, eso no. Y por ejemplo, y si nos vamos a todas esas situaciones de las aplicaciones, ahí que tanto es muy propicio últimamente en los adolescentes estas aplicaciones en donde se incita, se invita a los adolescentes pues a ¿cómo se llama? A presentar fotografías desnudos y luego circulan en sus redes y etcétera. Y como todo eso, pues sí, está en efervescencia en los adolescentes, y cómo es pues toda la sexualidad no tiene un lugar, pero estar atentos a eso. Entonces,
qué es lo que va develando el psicoanálisis, aunque sea así en lo social y en lo anecdótico, marcar aquello que se está ocultando. A mí me hicieron ahorita recordar, a ver si lo puedo puntualizar, cómo puede, desde el orden, digamos, de lo anecdótico, cómo puede también ocurrir que hay un joven que se plantee, ¿no? Hacer ese cambio de identidad de género y todo lo que eso conlleva, digamos, desde la familia, cómo lo va a abordar, cómo se va a llevar a cabo eso, o en un joven que existe en él ese decir que solo, digamos, el psicoanálisis puede escuchar, de decir, soy un joven de sexo masculino, pero yo no me siento un hombre, ¿no? Digamos que a lo que quiero llegar es, ayer que estuvimos trabajando con la doctora algo acerca de esto de lo transgénero, ¿no? El psicoanálisis lo que escucha en un decir no es necesariamente desde eso de se lleva a cabo un cambio de identidad de género, sino lo que se dice en eso muy singular de cada uno y que inclusive el hacer un cambio de identidad de género no es lo mismo que la realización de ser transgénero. ¿Lo dije bien? Sí, y simplemente ser escuchado. Es decir, creo que eso es la clave de lo que está diciendo, el poder escucharlo. Y no por escuchar un decir de ese tipo sea inmediatamente la respuesta de hay que operarlo o hay que cambiarlo, hay que modificarle el cuerpo. Y creo que en relación a la escucha, esas son las consecuencias, digamos, más frecuentes. Tengo un paciente muy jovencito, adolescente, que tiene la relación con su novia, ¿no? Entonces él me decía que hablando con la novia hubo una situación que lo molestó, que iba a jugar fútbol, entonces la novia lo acompañó a echarle porras y todo esto. Entonces cuando termina el partido, la novia le dice, oye, no te vayas a tardar porque tengo prisa, porque yo ya había hecho planes con mis amigos. Entonces lo apuró y eso a él le molestó, porque cuando la novia lo trata así, le dice eso, él tiene la sensación de que la novia no quiere estar con él. Entonces él hace un intento de hablar con ella y decirse, oye, pues es que me tratas así y bueno, pues a mí me molesta porque yo no sabía que tú tenías planes, no me lo habías comunicado y cuando tú haces eso, yo siento pues que tú no quieres estar conmigo. Entonces la respuesta de la novia inmediatamente es decirle, no exageres, pues tú estás siendo muy intenso y creo que tú tienes problemas de ira. De esa manera ella corta todo el discurso, lo manda al diablo y él se queda siempre en esa sensación de, pues ella simplemente no quiere escuchar nada de lo que yo le digo, ¿no? Todo lo que trato de decirle en la línea de me siento así es inmediatamente descalificado por ella diciéndome o eres muy intenso, ¿sí? O estás exagerando o o simplemente si tú tienes problemas de ira, es un problema tuyo, ve y resuélvelo. ¿Sí? No me hagas cargo de eso. Entonces, es como, pues no hay posibilidad ya de escuchar el sentir del otro. Sí, y bueno, usted hablaba de un caso en relación pues, a esto de lo trans y de la cuestión de la identidad, pero no es solamente ahí, es pues en la vida cotidiana. Hacen pensar cómo pues actualmente la propuesta en relación a la sexualidad, o sea, se trata como si fuera algo tan sencillo como decir, ay, bueno, hoy yo tengo gusto de esto y es a lo que voy a acceder, es lo que voy a hacer. Entonces, conforme los voy escuchando, pues nosotros sabemos que la sexualidad es algo complejísimo y que siempre va a aparecer como algo que perturba a la persona.
Y creo que la propuesta actual es, la persona sabe lo que quiere. Y no es así. Ustedes hablaban de las consecuencias de eso. Entonces creo No. que pues sí, la responsabilidad como psicoanalistas es poder dar cuenta de cuáles son esos efectos de intentar que la sexualidad sea tratada de esa forma, como algo tan sencillo de, bueno, pues si, por ejemplo, si a mí me gustan los niños, entonces voy a poder tener acceso a un niño. Y bueno, nosotros sabemos lo complejo que puede, pues sí, que es la sexualidad en los seres humanos, y como si estos límites que son propios también de lo humano, se traspasan, pues el lazo social corre peligro. Y yo creo que ahí la importancia del psicoanálisis, la actividad del psicoanalista es clave, yo creo que en todos los tiempos. Ahorita pienso que es muy importante porque el psicoanalista es el que puede dimensionar que un rasgo, ya más allá de un acto conductual, sino un rasgo, el analista sabe que tiene un universo tanto de representaciones como de efectos psíquicos, como de implicaciones, de impactos. Es decir, todo lo que el analista puede dimensionar de un rasgo, de un acto, de un decir, de un afecto jugado, realmente es el único que puede dar cabida a esa escucha, es el único que puede dimensionar y soportar inclusive ese, ese vacío que produce el mismo impacto y que de esa manera también se está diciendo algo. O sea, creo que ahí lo que cambia radicalmente con lo que se propone legalmente, ¿no? Instituir legalmente con el derecho a cambiar de identidad, tomar la decisión del cambio del nombre, con todo lo que se puede instituir dentro de un Estado, dentro de una organización, imposible que puedan dimensionar que eso tiene una implicación y un acto psíquico trascendente que además te va a meter en un vacío, porque una vez que lo ejecutes, el mismo sujeto no va a poder saber con claridad qué le sucedió. O sea, el derecho ahí dice, bueno, ok, ya te llamas fulanito que perenganito, ya cambiaste de nombre, vale. El mismo sujeto que deseaba dar ese paso, en el momento de darlo, no va a poder alcanzar a dimensionar o a verbalizar todo lo que en ese acto a él mismo se le movilizó, deseándolo. O sea, esto es un universo que solamente el analista sabe que se mueve sin saber exactamente qué es lo que se mueve. O sea, a mí me parece que somos nosotros los encargados de poder dar cabida a que eso acontece. Sí, ahorita como lo dices, Gaby, sabe porque no sabe. Ajá. O sea, la dimensión justo del analista y de su acto, pues es introducir ese no saber. Y lo relacionaba con lo que decía Ingrid también hace un momento cuando habló de la realización. Digamos, es introducir para el sujeto mismo en su acto la posibilidad de hablar, de que al hablar de aquello que puede nombrar como realización, en el fondo no sabe No sabemos. cuál es su realización. No. Puede hacer el cambio, como Sí. usted lo decía, un cambio en términos de lo que implica el proceso legal, todo eso del cambio de identidad, bla, 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 todo La el caminito. familia, el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Inclusive. De homosexuales. Sí. Pero de ahí a que el sujeto sepa cuál es su realización, sabemos, eso es el campo por excelencia del análisis, que sabemos que eso es inaccesible. Ujú. Y decía yo, la trascendencia del acto analítico es dar lugar a ese no saber. Sí, perdón, y ahorita me hizo recordar que escuché de decires que un chico justamente había hecho ya una cirugía para volverse mujer y una vez que terminó la cirugía y que él empezó a percatarse que frente al espejo no se reconocía, la respuesta de la madre fue, por supuesto, en una violencia de entonces, ¿qué quieres? Ujú. Y lo metió inmediatamente al psiquiátrico.
O sea, a como ella lo trabajó es, él no sabe qué quiere, porque ya pasó de hombre a mujer, eso era lo que quería, finalmente no lo quiere, entonces está loco. La realidad es que está loco. No era un cambio, no era un tránsito de sexo, era que ya desde antes estaba loco. Y ahí lo materializó. O sea, creo que ahí, aunque la psiquiatría está colapsada dentro justamente de esa escucha, dentro del campo clínico, dentro del diagnóstico, finalmente el recurso es frente a esa devastación que te representa el mismo paso, el mismo acto, es psiquiátrico, es medicamento, porque entonces la conclusión es que finalmente, pues No quién sabe sabe qué quería, Como ¿no? como la novia del caso que nos presenta Valeria. Ajá, Así de, pues tienes problema de ira, ya, punto. Ve y así. resuelve tu ira. Ajá. Así como Igual, si igual nada más por nombrar las cosas ya tuvieran una solución. ¿no? Y cuando se le dice la madre a este chico, bueno, entonces ¿qué es lo que quieres? Y si acaso ella sabe qué es lo que quiere, Eh, o sea, No le interesa. es la pregunta de la humanidad. es la Creo que pregunta acompañado a de los seres humanos, pues sí. Que Sí, aviente la ¿qué primer piedra el es? que ya tiene eso. Que ya tenga su respuesta. Sí. pero es lo ¿Qué? que Y señalaba, la va a aventar alguien desde un psiquiátrico. Desde ahí va a llegar la piedra. pero es lo Y que aunque el psiquiátrico también, bueno, ahí uno escucha en el discurso de los psicóticos, tiene la certeza y la verdad, los psicóticos. Así es. sí. Sí, ahorita que los escuchaba y retomando lo que dijo Mayra de yo sé lo que quiero, creo que es una de las incitaciones del discurso, ¿no? Sí. De género, es decir, ahora todo, en lo que también decía Einar, es un saber consciente, accesible a todos de yo sé lo que quiero, pero también es la incitación de mira, tú puedes acceder a eso que tú quieres, y si no te gusta puedes cambiar, puedes modificar, hasta que te hagas trizas, ¿no? Esas pueden ser las consecuencias de ahorita en lo que estaban conversando, ¿no? Pero es ese empuje que yo ahorita me quedé impactado por lo que decía Mayra, de yo sé lo que quiero, ¿no? Pero también como incitación te invito a esa invitación, que de hecho la estuvimos trabajando, me parece, Monstruos al Diván, esa incitación del perverso, de mira, tú puedes hacer como yo y acceder a ese placer como yo accedo al mío, ¿no? Y ese es empuje, es decir, avalado por un discurso, o se sirven del discurso de género para avalar, para que eso quede avalado. Pero es un empuje hacia los jóvenes principalmente, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya ustedes mencionaron las consecuencias, ¿no? Atroces. Algunas de las Y, consecuencias. y, y Exacto. otra, y otra de las cosas que también, por lo menos para mí, ponen en evidencia los dos casos, ¿no? Lo que nos narra Gaby y Vale, y creo que los dos son de la vida cotidiana, aunque uno habla de cirugía, ¿no? Y que pareciera ser como más del orden pues quizás un poco extraordinario. Bueno, pero a lo que me refiero es que cómo hay una insoportabilidad de la demanda, ¿no? Es decir, cómo ante la queja, ante la demanda de, oye, tú no me habías dicho, oye, yo no sabía que ya tenías un compromiso, o en el caso del hijo de, pues no me estoy reconociendo, inmediatamente, es decir, la demanda, es bateada, ¿no? Es insoportable la demanda y ya no hay un otro que escuche, que oiga, ¿no? A ese nivel de que oiga, de bueno, pues híjoles, no fue la cirugía, pues vamos a ver qué más podemos seguir haciendo, ¿no? Y es inmediatamente un batazo, me imagino al beisbolero que lo batea, y ya, pues el bat es, eres intenso, o qué, ¿eres qué? Bueno, otro o al psiquiátrico, ¿no? Y por ningún Sí, pero lado hay un acogimiento de la demanda, pero en ningún lado. A nivel de lo social, por supuesto, ¿no? Ni siquiera en las instituciones, porque bien lo decía también Gaby. Bueno, lo van a mandar al psiquiátrico y sabemos que la psiquiatría está colapsada. O incluso, aunque se llevaran con los psicólogos también verdaderamente nada más
están haciendo diagnósticos por diagnosticar. Si ya tampoco hay una atención, una exploración, todo ese trabajo que anteriormente se hacía. Entonces ya por ningún lado hay un acogimiento de la demanda. Sí. No, ya no. Los seres humanos son insoportables. Sí, sí, lo digo a broma y en serio, porque también lo pienso en los discursos, vaya, sí, que podemos escuchar en medios de comunicación al respecto de las problemáticas sociales, de la política misma y todo eso. Se trata de no dar lugar a la queja de un sujeto, a la inconformidad, a la diferencia, al no estar de acuerdo. Pues, vaya, lo que somos más por naturaleza los seres humanos, ¿no? No cuadraditos, a un molde. No hay lugar a eso. Entonces, en cuanto eso se manifiesta, como responde la novia del caso de Vale, como responde la mamá en el caso de Gaby, es no, ya. Simplemente tienes que hacer tal, uno se tiene que ajustar, punto. No hay más. Estamos ya cercanos al término de nuestra emisión y voy a dar lectura a un mensaje que recibimos de parte de nuestra radioescucha, ávida radioescucha, Rosa Hernández, que nos dice, escuchando la conversación en relación de aquello que no se habla en la vida psíquica de los sujetos, pienso que es un llamado que de manera particular toca a cada uno y da cabida a poder pasar a la palabra aquello que escuchamos, pensamos y sentimos en los discursos cotidianos. He ahí poder ser escuchado y dar lugar a aquello que impacta nuestra vida sexual de forma inesperada. Nos dice gracias y posteriormente nos dice, si bien no es fácil hablar de aquello que sentimos, he ahí el lugar de lo psíquico sexual en la escucha de un psicoanalista. Sí, que se ha descartado al psicoanálisis, sobre todo la psicología y la psiquiatría lo han descartado porque no entra y no ha entrado en las clasificaciones actuales, por ejemplo, discursos de género, ¿no? Entonces, al no entrar en esa patología, pues realmente el psicoanálisis es ¿cómo podríamos llamar? Pues bueno, no va a entrar en esto ya ni siquiera políticamente correcto, porque creo que va más allá de que la psicología y la psiquiatría, me refiero a amparados como discursos científicos, tratan de descalificar esto que está diciendo Rosa, ¿no?, en relación al psicoanálisis, ¿no? Es decir, cómo una persona puede acudir con un psicoanalista, hablar de los efectos que ya hay de este discurso, de los discursos de género, ¿no? Sí. De este empuje, decía yo, de este empuje a que todos pueden acceder a lo que quieren, sin medir que las consecuencias pueden ser desastrosas para la persona, ¿no?, de acceder a eso que quiere, a nivel de la conciencia, como lo decía Einar, ¿no? Pero el empuje, el simple hecho de animar, de incitar a la persona a, mira, ahora puedes acceder a eso que tú pues estás fantaseando, y ya para tal fantasía y tal aplicación, la consecuencia es atroz. Eso es lo que puede recoger el psicoanálisis. Casi, doctora. Porque acaban. Sí, es grande. ¿Y bien? ¿De qué se trató? Al respecto de el psicoanálisis siempre habla de lo que no se habla, lo Sí, que no se exacto, dice, sí. y cómo el psicoanálisis en ese sentido, y
me parece que señalamos un compromiso de parte de los analistas, sostener que el psicoanálisis justamente devela lo oculto. O sea que es el chismoso. Y yo hace rato estaba buscando sus palabras. La que se me ocurrió fue lo subversivo, doctora, pero no lo dije. No, bueno, Que es no, muy cierto, el pero- psicoanálisis es subversivo, subvierte permanentemente, sobre todo, digamos, el significado de las cosas, ¿no? Sí, lo subvierte. Correctamente político, correctamente imposible, es lo que diría el psicoanálisis. ¿Sí? Sin represión hay perversión. Habiendo perversión, no se desarrolla la cultura. ¿Por qué? Porque el perverso, que nosotros no lo manejamos de manera peyorativa, sino como nombrar, bueno, esto se llama manzana, esto se llama pera, esto se llama mango, esto se llama piña, pues esto se llama perverso. ¿Sí? Exactamente en el mismo nivel, pero indudablemente que por la influencia católica, principalmente el discurso moral de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene que ocultar la perversión que se produce precisamente en la abstinencia, en el voto de abstinencia sexual, ¿sí? Y que nosotros sabemos que muchos sacerdotes encuentran la posibilidad de ejercer su perversión deviniendo sacerdotes. Bueno, no, ellos no devienen, ellos se forman como sacerdotes y tienen un ritual que los lleva a ser eternamente sacerdotes, aunque renuncien, digamos, al ejercicio propiamente del sacerdocio. El sacerdote, una vez consagrado, es sacerdote de por vida. Entonces sabemos, pues por ese colegio tan prestigiado, que ya se está olvidando el escándalo del colegio de los millonarios de Cristo, que en realidad se llaman legionarios, pero legionarios millonarios, ¿no? Entonces, el colegio de millonarios para millonarios ha sido respaldado por los padres. Entonces, si es respaldado el colegio por los padres, no me acuerdo quién fue el que dijo, a mí no me importa si son perversos o no lo son. Yo quiero que mis hijos se eduquen ahí y ahí los mando. Alguien que de la política, por cierto, un personaje perverso. Pues sí. Un personaje perverso. ¿Por qué cuando se empezó a dar, digamos, el matrimonio de homosexuales? Y entonces pensó la sociedad que de esa manera iban a poder adoptar más fácilmente a un niño, pues que lo iban a pervertir. Eso fue lo que casi se garantizaba. Un niño adoptado por dos perversos, dos hombres que quieren ser mamá y papá, ¿sí? Perversos, pues lo van a pervertir. Ahora, eso no quiere decir que en la heterosexualidad no se dé la perversión. Quiere decir que el psicoanálisis no establece una moral en relación a la forma específica, singular, de satisfacción sexual en que si es buena o es mala. Sin embargo, siempre el ser humano desde muy pequeño, ¿sí?, es sorprendido, atacado, deslumbrado, de ponerlo inclusive enloquecido, porque no sabe qué le pasa en cuanto experimenta una excitación sexual. Y estoy hablando de niños de 3 años. Sí. Porque se cree, digamos, salvo lo que dijo Freud, que no, dijo no. La sexualidad está presente desde antes de nacer. El niño, ¿por qué? Pues porque nace por un acto sexual. Se supone que si era para la reproducción de la especie, entonces ya estaba santificado por Dios. Ahí no había deseo.
había obligación ética, moral de conservación de la especie. ¿Sí? Bueno, sabemos definitivamente que eso no se pudo cumplir así jamás. Que las formas, digamos, que los seres humanos van encontrando de que, a ver, pues métete un plátano, ahora métete una zanahoria, ahora un pepino, ¿sí? Y a veces instrumentos más punzocortantes, en fin, pero métetelo, métete en la vagina. ¿Y por qué la necesidad de meter, digamos, zanahorias, pepinos, rábanos, en fin, etcétera? ¿Por qué? Porque entonces la necesidad de que en la vagina haya una experiencia de penetración es propia de la especie. ¿Sí? Lo que pasa es que inmediatamente que eso se juegue de esa manera, ¿sí? El sujeto se apena, se avergüenza, se esconde, porque sabe que eso no está bien. A lo mejor es de lo más normal, pero eso no está bien. Esa posibilidad psíquica de diferenciar lo que está bien y lo que no está bien, ¿sí? Es verdaderamente un brete de más o menos nos llevaría, ¿les parece bien unos 6 siglos? Para dilucidar cómo es que esta especie produce lenguaje y también produce pudor y también produce una prohibición natural y también produce una distinción entre bueno y malo. Bueno, psicología. La psicología tiene su lugar en el desarrollo social, ha dicho que todo depende de la educación. Y entonces tenemos a toda la Universidad Pedagógica de México hecha pelotas, porque ya no se puede sostener ningún sistema educativo. Todos fallan. Todos absolutamente fallan. Entonces, digamos, las sentencias de Freud, educar, gobernar, psicoanalizar, son imposibles para la especie. Y entonces, ¿por qué se realizan? Por la creación, por la creatividad. Entonces, la Universidad Pedagógica de México tendrá que crear y crear y crear y crear y crear al infinito métodos que todos van a fallar. Sí. Y el gobierno, ya lo estamos viendo, estamos viviendo ahorita una bronca de vecindad, ¿no? Sí. Sé que se le cuelgan los calzones, bueno, y hay unos que le dicen, sí, que vaya y chingue a su madre. Y eso se permite. Sí. Ajá. Entonces, insultar al otro de esa manera, pues eso demuestra que gobernar es imposible. Sin embargo, hay sujetos que pueden llevar a cabo un compromiso de ética, de gusto, de placer, de beneficiar a los más necesitados. ¿Sí? Y hay otros gobiernos que dicen, ¿qué hay, por favor? Los pobres los necesitamos porque son muertos de hambre y son la fuerza física que por unos cuantos centavos o sin necesidad de pagarles, están dispuestos a trabajar como esclavos para nosotros en la nueva forma de esclavitud que tenemos en el siglo XXI. Volviendo entonces al aterrizaje de que es imposible psicoanalizar, educar y gobernar, ¿sí? La perversión tiene que estar completamente instaurada en la sociedad de cualquier parte del mundo. No sé si la perversión pueda desaparecer en Marte. No sé, pero también creo que si son los mismos que vayan a conquistar Presiento que Marte, no, pues va a llegar. la perversión estará presente. Sí. Ahora, ¿a qué nos referimos en el psicoanálisis con la perversión? A un sujeto que está muy bien ubicado. Es un sujeto que está muy bien ubicado en la sociedad, porque no es como el pobre infeliz no perverso, que es el neurótico, no el perverso, el no perverso, ese está desubicado permanentemente, desde que nace hasta que se duerme para siempre. Es aquel que llega a dormirse para siempre
porque inclusive la frase es que descanse en paz, ¿sí? Entonces, pues sí, va a descansar en paz, pero nunca fue consciente de su perversión, aunque la pudo llevar a cabo. Entonces, el desorientado, el que no sabe quién es, el que tiene dudas respecto a si es mujer, que si es hombre, en cuanto que se cambian, digamos, el sexo con hormonas o con operaciones graves, ¿no? Muy delicadas. Y luego, ¡ay, no! Pues así no. Yo creí que con la imagen, la transformación y obtener una vagina o obtener un pene, más que suficiente. No, desgraciadamente no. Y luego tienen que ser pantomimas de la, digamos, simulación y estar representando que, bueno, son felices, verdaderamente han encontrado la paz, cambiándose la cola. Bueno, un día en un... Ay, Dios mío, cambiándose la cola. Bueno, se me ocurren esas cosas. Y como prohibían la radio, no es correctamente político, o sea, sino es una conversación fresca, libre, diáfana. Los psicoanalistas somos gente que podemos tener sentido del humor y podemos ser sumamente educados y refinados. Pero es verdad que en algún momento, ¿sí? Pues la gente que se cambia de cola, pues en una de esas se equivocan que ponen una cola de elefante. Sí, es un rabito insignificante. No que les vaya a gustar. No. Sí, ¿no? Entonces a lo mejor el esplendor, por ejemplo, del pavo, ¿no? Del pavo real. Pavo real. Imagínense que le pongan una cola de pavo real, ¿no? De plumas brillantes y de colores. Y que sean de pavo neando. Bueno, sabemos porque los seres humanos sufren con la decepción y con la angustia de que no era lo que ellos querían y lo que ellos esperaban. Y ahora tienen que sostener esa operación maldita porque es irreversible. Entonces hay algunos entusiastas, ¿sí? Como esta Beatriz, ¿no? Hay la inolvidable Beatriz. Betty. Betty la Gordis, ¿no? ¿Sí? La queremos. ¿Por qué la queremos? Bueno, porque les puso verdaderamente un escándalo, se fue a burlar de 3.500 psicoanalistas en el Palacio de Congresos, Palais de Congrès. Sí, ahí se fue a burlar la Beatriz. Entonces, como que ese es el espectáculo más grande del mundo. ¿En qué sentido? A quienes psicoanalistas se les ocurrió que podían subir al escenario a un perverso. Bueno, yo creo que habían olvidado 3 ensayos de teoría sexual. ¿Sí? Y lo olvidaron y creo que con muy buen propósito de no, pues tenemos que escuchar en vivo y a todo color a una Betty que dice, somos felices, sí es reversible, porque yo guardé mis óvulos, ¿sí? Los tengo congelados, y el día que yo quisiera ser madre, yo tengo mi matriz, tengo mis ovarios, tengo mis óvulos, ¿sí? Y pues me jalo un hijo. ¿Por qué carambas, no? Bueno, pero es que ahí no está la perversión. No. La perversión no es eso. La perversión, por eso les digo que son sujetos muy bien ubicados. Ven a Beatriz. Perfectamente ubicada. Sí. A ver, ciencia, ¿en qué me vas a respaldar, ciencia? Bueno, en que te voy a congelar tus óvulos. Órale, sobre el muerto de las coronas. Luego, ¿en qué más me vas a respaldar, maldita ciencia? Contéstame. Sí. No, tranquila. Te vamos a quitar las hormonas que ahorita te han convertido el cuerpo más bien en masculino que en femenino. Pero te las quitamos, esperamos, te desintoxicamos. La ciencia, ¿no? Que es la magia del siglo XXI.
Entonces, ahí era más padre La magia de... Sí. la magia del medioevo era fascinante. Podía darle a uno un terror terrible ir a ver a la bruja o al brujo o al mago. Mago Merlín. Ay, sí. Bueno, con todo esto, yo creo que vamos a tener que terminar. Entonces, Heiser, por favor, como no estuviste, estás ahora hambrienta de decir muchas cosas. No puedo controlar. Y decir que tenemos que estar hablando de la perversión, Sí, porque de otra manera no podríamos dimensionar lo que correctamente político no hay que decir. sí. Entonces, digamos, para cerrar, hay que hablar de perversión porque el ser humano la tiene, la produce. El perverso es un sujeto perfectamente bien ubicado en la sociedad porque sabe cuál es la forma en que él va a disfrutar del otro y va y lo pervierte. No, el que está desorientado, digamos otra vez, es el neurótico. Sí. Que ese se muere sin saber quién es ni qué quería. Pero hay un deseo fantástico que dice, querido padre, ¿sí? No te olvidaremos nunca. Ajá. No, bueno, porque era borracho. Es inolvidable. Hay maneras y maneras de ser. ¿No? Sí, bueno. Ese no es un perverso, pero sí puede manifestar en su alcoholismo, en ser mujeriego, en ser, digamos, jugador, en que estriba que la conducta no es la que nos va a decir que es perverso, aunque la lleve a cabo. No es eso. Sí. Sino la perversión está en obtener una satisfacción pervirtiendo. Es decir, desencadenar en el otro un deseo que para él va a ser prohibido y va a ser desorganizante y va a ser trágico cuando lo lleve a cabo. Y nosotros sabemos que a la clínica llegan muchos hombres con un dolor y un sufrimiento terrible porque han tenido experiencias de satisfacción anal y no son perversos. Sí. Pero el perverso disfruta enormemente de llevar al otro a esa experiencia de ese tipo de sufrimiento. Entonces, el perverso bien ubicado sabe muy bien cómo destrozar la vida psíquica y emocional y social, ¿sí?, del otro que no lo es. Muchas gracias. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.